Buenos días, ¿cómo están? Bueno, espero que bien y se estén cuidando de esta pandemia. Yo tomando un tecito con limón, que hace muy bien. Esta clase corresponde a química inorgánica del curso tercera del CENS 18 de Río Grande, Tierra del Fuego. Bien, vamos a empezar viendo definiciones fundamentales para poder después entender los temas que vienen. Así que bueno, empecemos. Primero, vean ustedes en esta lámina la cantidad de aplicaciones que tiene la química en la vida cotidiana, ¿no es cierto? O sea, donde miremos, ahí está la mano de la química, por decirlo de esa manera. La pintura de las paredes, la laca de la madera en las aberturas, los tubos fluorescentes, el detergente, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes la cantidad de aplicaciones que tiene la química en la vida cotidiana. Es interminable. Prácticamente está en todos los géneros. Hasta inclusive en el desarrollo, por supuesto, de una vacuna para el coronavirus ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a empezar con algunas definiciones, como dije recién, que nos van a permitir entender después los temas que vienen. Bueno, ¿qué es la química? ¿Qué es la materia? Vamos a ver también y qué es un cuerpo. Vamos a empezar por qué es la química. Como dice ahí, la química estudia las sustancias. Después vamos a definir lo que es una sustancia. La estructura de esas sustancias, las propiedades, sobre eso vamos a hablar en este curso. Y las reacciones que ocurren entre ellas. Y las leyes que rigen esas reacciones químicas. La materia es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Esa es una definición muy importante que tengamos presente. Después vamos a ver sistemas materiales. Así que es importante tener presente qué es materia. Vuelvo a repetir, leo, es todo, y explico, es todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, en esta sala donde yo estoy apoyado en una mesa. La mesa es materia, porque tiene masa. Ahora voy a explicar qué es masa y ocupa un lugar en el espacio. Yo no puedo meter en esta sala 60 mesas porque no entran. ¿Está bien? Ocupa un lugar en el espacio. No entran. Siempre doy el ejemplo de lo que es materia y cómo ocupa lugar en el espacio cuando vamos a un boliche, yo ya no, y pedimos un Fernet con coca, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? El barman y nos pone un montón de cubitos de hielo. Y después ahí arriba ponen Fernet y la coca. ¿Está bien? Ahora veámoslo al revés. Te lleno el vaso con Fernet y con coca y pongo un cubito de hielo. ¿Qué pasa? Se desborda. ¿Qué pasó? El cubito de hielo ocupa un lugar en el espacio. Entonces desplaza, porque no pueden estar ocupando el mismo espacio el agua y el Fernet con el hielo. Entonces desplaza el hielo y desborda. Conclusión, moraleja, cuando vayas a un boliche y pidas Fernet con coca, pedilo sin hielo y hasta arriba. Porque si no te lo llenan de hielo y en definitiva, como ese hielo ya ocupa un lugar en el espacio dentro del vaso, te ponen menos Fernet y menos coca. Bueno, ahí tenés un concepto de lo que es materia y en esto de que ocupa un lugar en el espacio. Masa. Masa es sencillo el concepto, es una medida de la cantidad de materia que tiene algo. Y fíjate vos qué interesante, cuando vamos a la carnicería, por ejemplo, y pedimos un kilo de bifes, no estamos comprando un kilogramo peso de bifes, por más que lo pese en la balanza, estamos comprando un kilogramo masa de bife, es decir, estamos comprando 1000 gramos de bife medido como masa, no como peso. Después más adelante vamos a ver la diferencia entre masa y peso. Pero bueno, con cuerpos vamos a trabajar con la definición que es muy sencilla, una porción limitada de materia. Eso es un cuerpo. Vimos materia, ¿qué era? Todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Bueno, si yo agarro una porción limitada de eso, un pedacito, eso es un cuerpo. ¿Está bien? Bien. La materia tiene propiedades, ¿sí?
¿Qué es una propiedad de la materia? Es una cualidad de la misma, que puede ser apreciada por los sentidos. ¿Eh? Una propiedad de la materia es una cualidad de la materia, como las cualidades que tenemos nosotros, por ejemplo, que no es materia. Soy lindo, soy feo, soy alto, soy bajo, soy joven o soy viejo, inteligente o no. Bueno, la materia tiene propiedades también. Son cualidades y que las podemos apreciar por los sentidos. ¿Está bien? Por ejemplo, el color. Yo con el sentido de la vista puedo ver el color de algo. El olor es una cualidad de la materia. Con el olfato puedo ver, bueno, la rugosidad de una materia. Con el tacto puedo ver si es más o menos rugosa. Bueno, los sentidos me permiten a mí apreciar las cualidades de la materia. Y esa es la definición de propiedad de la materia. ¿Está bien? ¿Cómo se clasifican estas propiedades de la materia? Bien, disculpen que tengo que... Se clasifican en propiedades intensivas y propiedades extensivas. Acuérdense de no tocarse la cara, la nariz y los ojos. Bien. Las propiedades de la materia se clasifican entonces en intensivas y extensivas. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son las propiedades intensivas de la materia? Son aquellas que no varían con la cantidad de materia que yo tomo o considero. Por ejemplo, si yo agarro, bueno, no este que tiene, perdón, mocos, ¿no? Pero sí este. Si yo agarro esto, que es materia, porque esto ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿sí? Y yo veo una de las cualidades que puedo apreciar por el sentido de la vista, o sea, una propiedad de esta materia, que es el color, que es blanco. ¿Está bien? Si yo agarro menos cantidad de esta hoja, menos cantidad que antes, sigue siendo blanco. Es decir, esa propiedad de la materia, color, no cambió cuando yo considere mucha masa o poca. ¿Está bien? Es decir, el color es una propiedad intensiva. No cambió de color, en este caso, por yo considerar más cantidad de materia o menos cantidad de materia. Sí cambia el peso, por ejemplo. Esta cantidad de materia pesa más que esta otra. Es decir, yo por considerar menos cantidad de materia, el peso disminuyó, cambió. Esa no es una propiedad intensiva. Esas propiedades se llaman extensivas. Aquellas que varían con la cantidad de materia considerada. ¿Está bien? Otra propiedad extensiva, el volumen. Un litro de agua ocupa más volumen que 10 centímetros cúbicos de agua. O sea, el volumen es su propiedad extensiva. Si yo tomo mayor cantidad de agua, ocupa más volumen que si tomo menor. Tomo me refiero a, considero, menor cantidad de agua. ¿Está bien? Bueno, propiedades intensivas y extensivas hay un montón. Se los dejo para que las piensen. Después vamos a hacer ejercitación. Y ahora vamos a definir lo que es una sustancia. Ya que hemos definido lo que es una propiedad intensiva, repito, aquellas que no varían, considerando mayor o menor cantidad de materia. Por ejemplo, el color, el olor, el índice de refracción, después vamos a ver, no en este curso, pero bueno, se ve en química y en físico-química. Son propiedades intensivas. Una sustancia es lo que tiene de común la materia con iguales propiedades intensivas. Así está dicho ahí y ahora lo voy a explicar. La materia tiene en común ciertas cualidades. Aquellas cualidades que son propiedades intensivas definen lo que es una sustancia. Por ejemplo, el agua pura es una sustancia porque la define como agua pura, porque el agua pura tiene sus propias, y valga la redundancia, propiedades intensivas que la caracterizan. ¿Está bien? El agua pura acá o en la China, valga el ejemplo malo, tiene las mismas propiedades intensivas. Repito, aquellas que no cambian si yo considero mayor o menor cantidad de agua. Por ejemplo, el olor, el color, el gusto, la densidad. ¿Está bien? Entonces, por eso el agua es una sustancia. Porque yo puedo decir que es materia que en común tiene propiedades intensivas que son iguales. No pasa lo mismo, por ejemplo, con... Y vuelvo
al ejemplo anterior, que tanto les gusta a algunos, Coca-Cola con Fernet, eso no es sustancia. Porque la Coca-Cola con Fernet preparada en este boliche es distinta a la preparada en este otro, y yo puedo decir eso es Coca-Cola con Fernet, sí, pero las propiedades intensivas son distintas. El gusto, la densidad, el color, son cosas que cambian dependiendo de la fuente, en este caso de donde hemos servido ese vaso, ¿no? Bueno, eso es una sustancia. Sustancias hay un montón, por supuesto. Así que después, bueno, será cuestión de los ejercicios ir encontrando algunas más. Bueno, todos conocemos esta situación de poner agua en el freezer, en una hielera, y que se forme hielo, ¿no es cierto? Conocemos el agua en distintos estados. El estado líquido, el agua que sale de la canilla, el estado sólido, el cubito de hielo, y el estado gaseoso, el vapor de agua que se desprende, por ejemplo, cuando calentamos agua para cocinar fideos en una cacerola. O el vapor de agua que hay en la atmósfera, en el medio ambiente, y que conforma lo que los meteorólogos llaman humedad relativa. Así que los estados de la materia son 3 y agregamos un cuarto que después lo vamos a ver abajo, en esta lámina. El sólido, el líquido y el gaseoso. También se los conoce como estados de agregación de la materia. Bien, ¿cuáles son las características del estado sólido? Empecemos por el estado sólido. El estado sólido tiene forma propia. Una roca tiene forma propia, ya sea que esté acá o yo la ponga acá al costado o la meta en un vaso. ¿Está bien? Tiene forma propia el estado sólido. Sus moléculas, después vamos a ver más adelante en el curso la definición de moléculas, se hallan ordenadas y poseen forma cristalina definida. Si ustedes ven la tabla periódica después, vamos a verlo, tienen una estructura cristalina definida, los sólidos. ¿Está bien? Como si fuera un tetraedro o un cubo, etc. Después lo vamos a ver. Y su volumen cambia poco con la presión, es decir, yo le agrego, lo someto a presión a una roca y no va a cambiar mucho su volumen, ¿está bien? Y entre sus moléculas predominan, dice acá, las fuerzas de atracción. Imaginémonos moléculas como si fueran esto, una acá y otra acá, y siempre hay 2 fuerzas que están compitiendo. Las fuerzas de atracción gravitacional, que es la misma fuerza que atrae a la Tierra con la Luna y hace que la Luna esté donde esté o que la Tierra esté donde esté con respecto al Sol y los demás planetas, en distancias. Esos se llaman fuerzas de atracción gravitacional. Y esa fuerza de atracción gravitacional que hace que estas 2 moléculas se unan, compite con una que es de la repulsión electrostática. Ustedes saben bien que los polos del mismo signo se repelen. Así que tenemos compitiendo 2 fuerzas. Una que trata de apartarlos, que es la fuerza de repulsión electrostática, y otra que trata de atraerlos, que es la fuerza de atracción gravitacional. Bueno, entre las moléculas de los sólidos predominan estas, las de atracción, como gravitacional, como la de la Luna con la Tierra, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características del estado líquido? En estado líquido esas fuerzas están igualadas, equilibradas. Las fuerzas de atracción con las de repulsión. No tienen forma propia los líquidos. Si yo pongo agua dentro de una jarra que tiene esta forma, el cuerpo va a tomar la forma de la jarra. Y si lo pongo en un vaso, va a tomar la forma del vaso. A diferencia del estado sólido, las moléculas en el estado líquido no tiene forma cristalina definida, como habíamos visto antes. Tiene una superficie libre plana y horizontal. Nosotros ponemos, acá tengo el limón, nosotros vemos que esta sustancia líquida, este cuerpo líquido, no digamos sustancia, no sé lo que hay adentro, ocupa el lugar, el volumen del recipiente que lo contiene, ¿está bien? Pero no tiene forma propia porque si yo cambio el recipiente, la forma va a ser otra, la que está ocupando el líquido este. Ahora bien, fíjense que arriba forma lo que llamamos una superficie libre y plana y horizontal. ¿Ven? Siempre horizontal. Bueno,
Como los sólidos, los líquidos no son compresibles. O sea, yo trato de comprimir un líquido y no lo puedo comprimir. ¿Está bien? Un ejemplo muy sencillo que pueden hacer ustedes, que yo acá no tengo, pero se me ocurrió traer a la clase, es tomen una jeringa sin aguja, ¿no es cierto? Esa que usan para los chiquitos darle algún remedio. Bueno, y absorban o cárguenla con aire. ¿Está bien? Y después tapen y traten de presionar el émbolo hacia abajo y van a ver cómo lo pueden hacer. Y estamos comprimiendo el aire. ¿Está bien? Ahora hagan lo mismo, pero en la jeringa carguen agua de la canilla. Tapen, presionen el émbolo y van a ver que no lo pueden mover. Yo no puedo comprimir el líquido que hay adentro. Los líquidos son incompresibles. Bien, y como dije antes, estas fuerzas de atracción y las de repulsión están equilibradas en los líquidos. Bien, por eso tienen más movilidad que los sólidos, donde las que prevalecen son estas, ¿no? Las de atracción, como dijimos antes. ¿Y qué pasa con el estado gaseoso? Bueno, en el estado gaseoso, los gases no tienen forma propia. ¿Está bien? Sino que ocupan o adoptan la forma del recipiente que los contiene. Si acá hay dos moléculas de gas, las moléculas de gas en este ambiente están ocupando todo el volumen, moviéndose rápidamente para ocupar todo el volumen. Sus moléculas tienen mucha movilidad y lo hacen en espacios muy grandes con respecto a su propio volumen. ¿Está bien? Es decir, las moléculas tienen un volumen muy pequeño, pero si están confinadas en este volumen, ocupan todo ese espacio. Se van moviendo con mucha velocidad, ocupando todo el espacio, de a poco. Lo que llamamos nosotros que tiene una fuerza expansiva, ¿no? No tiene superficie libre como los líquidos, son muy fáciles de comprimir, el ejemplo de la jeringa de Gonló. El aire que nos rodea es estado gaseoso, así que bueno, lo pueden hacer con la jeringa y ver cómo lo comprimen. Y entre sus moléculas, ¿cuáles predominan? Las fuerzas de repulsión, por sobre las de atracción. Bien, hay un cuarto estado, que es el estado de agregación que le llamamos plasma. Lo sabrán por los televisores de plasma. Bueno, el plasma es un estado similar al estado gaseoso, pero hay una importante porción de moléculas que están ionizadas. Para ionizar una molécula la llevamos a altas temperaturas y las comprimimos. Después vamos a ver lo que es un ion cuando avancemos en química. A diferencia del estado gaseoso, el plasma, si lo ponemos en un campo magnético, puede formar estructuras como filamentos y rayos. ¿Vieron? Los rayos, cuando hay una tormenta. Bien. Decíamos hace un ratito que conocemos el agua en estado sólido, los cubitos de hielo en el freezer, el agua en estado líquido como sale de la canilla, y el agua en estado gaseoso, como el vapor de agua que se desprende en la cacerola cuando calentamos agua para los fideos, o el vapor de agua que hay acá en el ambiente, humedad. Y el cuarto estado, el plasma. Ahí tenemos los 4 estados de agregación de la materia. Bueno, pero todos sabemos, por ejemplo, que cuando calentamos agua, que está en estado líquido, el agua, si no hacemos algo con el agua de la cacerola y nos olvidamos, se va a evaporar toda. Se va a ir, va a entrar en ebullición y se va a ir como estado gaseoso. Es decir, del estado líquido pasó al estado gaseoso. ¿No es cierto? Bueno, esos son los cambios de estado y los vamos a aprender ahora. ¿Cómo se llaman los cambios de estado entre un estado de agregación y otro y viceversa, ¿no? Del estado sólido al líquido y el estado líquido al sólido. Y así con los demás. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Cuando un sólido pasa al estado líquido. Fusión. ¿Está bien? Por ejemplo, nosotros decimos se fundió la biela. Bueno, en realidad, si nosotros calentamos un metal mucho, va a pasar al estado líquido. Lo fundimos. Bueno, fusión de sólido a líquido. Dejamos el cubito apoyado acá de hielo y al rato el sólido, agua en estado sólido, pasó a agua en estado líquido. El caso inverso, de líquido a sólido, es la solidificación. ¿Está bien? El cubito de hielo que hacemos en el freezer. Solidifica el líquido y pasa al estado sólido. ¿Qué pasa cuando el estado gaseoso pasa al estado líquido? Ahí.
Ese pasaje de un estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. ¿Está bien? Ya lo conocemos. ¿Eh? Y cuando el estado líquido pasa al estado gaseoso, lo llamamos vaporización. ¿Eh? O sea, ¿vieron los vaporizadores de ambiente para aumentar la humedad del ambiente, para que no sea muy seco? Bueno, los vaporizadores lo que hacen es tomar agua, le cargamos agua, que está en estado líquido, y pasa al estado de vapor. También suelen algunos poner una latita con agua arriba del calorama, y el agua va desprendiendo los vapores. Es un buen vaporizador, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando el estado sólido pasa al estado gaseoso? Bueno, esto se llama sublimación. Directamente pasa del estado sólido al estado gaseoso. ¿Saben dónde lo vemos a esto? Por eso yo puse ahí unos témpanos de hielo en estado sólido. Pasa cuando nosotros miramos arriba, en las montañas, cuando hay nieve, un día muy soleado, y vemos que sale como humito. ¿Vieron? Bueno, está sublimando el sólido, el agua, que está en estado sólido, hielo, la nieve, pasa directamente al estado gaseoso, en ciertas condiciones, ¿no es cierto? De presión. Y el caso inverso del estado gaseoso al estado líquido, el estado sólido directamente se llama sublimación inversa. Y ahora, ¿qué pasa cuando el estado gaseoso pasa al estado de plasma? Lo llamamos ionización. Decíamos que algunas moléculas, una gran parte estaban ionizadas en el estado gaseoso, por eso el plasma. Ahí ven los rayos, ¿no es cierto? Ahí arriba, acá. ¿Ven acá? Ahí está. Bien. Ese cambio de estado gaseoso al estado de plasma se llama ionización, y el caso contrario se llama desionización. Así que bueno, para recordar, para aprender, vamos a hacer actividades. Bien, acá hay unos cuestionarios que les recomiendo que lo vayan haciendo. ¿Sí? Lo pueden parar el video y lo ven. Igual los alumnos recibieron por WhatsApp cada una de estas láminas en formato de imagen, así que las tienen. Así que manden, por favor, hagan esa actividad y me la mandan. Bueno, ¿cómo se clasifican los sistemas materiales? Los sistemas materiales, primero vamos a decir, como bien puse yo ahí, me estoy adelantando, ¿qué es un sistema material? Un sistema material es un cuerpo aislado. Acá está, mirá, lo que hice hoy. Un cuerpo aislado o conjunto de cuerpos, ¿lo ves? Conjunto de cuerpos, o parte de un cuerpo, o parte de un conjunto de cuerpos que se consideran para su estudio. Es decir, esto es un sistema material en este momento. Primero porque esto es materia, esto también, esto también. Y ahora tengo mi sistema porque yo lo aparto del resto del entorno. Lo aparto de mí, lo aparto de la mesa, lo aparto de la computadora, lo aparto... Y lo único que me interesa a mí ahora, a los fines de estudiar este sistema, es esto que tengo acá, que es lo que voy a llamar mi sistema material. ¿Está bien? No me importa si afuera está lloviendo, no me importa si acá tengo la taza con té y limón. Este es mi sistema y es lo que yo voy a considerar para el estudio. Por ejemplo, para ver qué comportamiento tiene, qué propiedades intensivas tiene, etcétera, etcétera. Mi sistema. ¿Está bien? Es muy común hacer esto en la química. Por ejemplo, cuando vemos estas series de investigaciones, de crímenes y qué sé yo, y van al cuerpo ahí y sacan una muestra con un hisopo y la ponen en un frasquito y la llevan al laboratorio. Bueno, ese es el sistema. Ya no importa el entorno de donde sacaron la muestra, ya no importa si afuera está lloviendo o si... ¿Estamos de acuerdo? Este es mi sistema y lo he apartado de todo el resto para estudiarlo, que es la definición de sistema material, ¿está bien? Y se clasifican en homogéneos, como dice acá, heterogéneos e inhomogéneos, que son las clasificaciones que vamos a hacer para sistemas materiales. Es importante entender bien cuál es la diferencia entre un sistema homogéneo, heterogéneo e inhomogéneo, porque después vamos a trabajar con los sistemas y vamos a
separar los componentes de un sistema. Componente 1, componente 2, componente 3, yo lo voy a separar. ¿Está bien? Como separamos, por ejemplo, cuando colamos los fideos, separamos los fideos del agua y los escurrimos. Estamos separando dos componentes de mi sistema, que eran el fideos con agua. ¿Está bien? Así que es importante entender bien la definición y la diferencia entre homogéneos, heterogéneos e inhomogéneos. Un sistema material es homogéneo cuando todos y cada uno de los puntos de su masa poseen las mismas propiedades intensivas. A ver, repito, yo tengo un sistema, sea el que sea. Este es mi sistema. ¿Está bien? Si yo tomo una muestra de acá y la analizo y determino todas sus propiedades intensivas, todas las que pueda. Color, olor, índice de refracción, densidad, dureza, bla, 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 bla. Intensivas, las que no cambian independientemente digo de la cantidad de materia que yo agarre. Si tomo una muestra de acá, tiene ciertas propiedades intensivas. Si tomo una muestra de acá, tiene ciertas propiedades intensivas que son iguales a las que coinciden con las que dio el análisis cuando las tomé de acá. Lo mismo acá, acá, acá. ¿Se entiende? Cada uno de los puntos de su masa poseen las mismas propiedades intensivas. Esto entonces es un sistema homogéneo. Un ejemplo de un sistema homogéneo, el agua de la canilla. Por más que tenga lo que tiene, un montón de contaminantes, no es agua pura. Entonces, es un sistema homogéneo, porque si yo de mi vaso con agua saco una gotita de acá arriba y lo analizo en el laboratorio, lo saco de acá abajo, lo analizo en el laboratorio, lo saco de acá y lo analizo en el laboratorio, 3 laboratorios distintos, y le digo, che, decime cuál es la densidad, el índice de refracción, decime cuál es el color, el olor, etcétera, etcétera, una serie de propiedades intensivas, no las quiero mencionar porque las tienen que hacer ustedes por actividad, después las discutimos. Los 3 laboratorios van a dar los mismos resultados, porque es un sistema homogéneo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuándo un sistema es considerado heterogéneo? Obviamente cuando eso no se cumple. Un sistema es considerado heterogéneo cuando diferentes puntos de su masa poseen distintas propiedades intensivas. ¿Está bien? Presenta superficies de separación y está compuesto por distintas fases. ¿Está bien? Por ejemplo, esto que yo tengo acá, si esto es mi sistema, que yo lo he aislado, todo el entorno para estudiarlo, sistema material, esto es un sistema heterogéneo. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo considero un punto de este sistema que coincide justo con acá, con este lápiz óptico que tengo, el color es gris. Pero si tomo un punto de mi sistema acá afuera, acá, no afuera del sistema, sino lejos de acá, el color es blanco, cambió la propiedad intensiva, color de gris a blanco. Ya no se cumple que cualquier punto de este sistema las propiedades intensivas son las mismas. Las propiedades intensivas cambiaron. ¿Está bien? Por eso es un sistema heterogéneo, no homogéneo. Y presenta superficie de separación. Fíjese que clarito se ve acá dónde termina este lápiz y dónde empieza la servilleta, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y está compuesto por distintas fases. Pero vamos a ver lo que es una fase. ¿Está bien? Un ejemplo de sistema heterogéneo. Cuando yo estoy haciendo una torta y todavía no lo homogeneicé. ¿Vieron que tienen que homogeneizar la torta para poder meterla en el horno? Si no sale un mamarracho. En el momento que tengo la harina, que hago el huequito, y pongo, qué sé yo, azúcar, sal, huevos, leche, lo que sea, y no hago nada, ese es un sistema heterogéneo. Si tomo un poquitito de acá del bowl, saco un pedacito de huevo, si tomo de acá saco harina, si tomo de acá saco sal, etcétera, y las propiedades intensivas de harina, huevo, sal son distintas. Es un sistema totalmente heterogéneo. Cuando lo mezclo bien, bueno, consideremos que eso sería un sistema homogéneo. Y un sistema homogéneo también, que constantemente estamos interactuando con él, es el aire. El aire es un sistema homogéneo. ¿Está bien? Está compuesto por un montón de sustancias, pero es homogéneo. Yo no veo superficie de separación, no veo acá dióxido de carbono y acá separado
el oxígeno y el nitrógeno por el otro lado, eso está homogeneizado, digamos. Siempre y cuando no me vaya muy lejos de donde estoy, ¿no? Que ahí va cambiando. Se dice que está estratificado, pero no importa, no es un tema que nos interese a nosotros. Bueno, ¿y cuándo un sistema es inhomogéneo? Cuando no vemos superficie de separación, como era este caso, que es heterogéneo, no vemos superficies de separación, ¿sí? Pero las propiedades intensivas varían gradualmente. Acá variaban, ¿no es cierto? Acá el color, propiedad intensiva color era gris, y acá la propiedad intensiva color era blanco. Cambió. Pero cambió drásticamente y de golpe. Bueno, cuando la variación es muy gradual, entonces estamos hablando de sistemas inhomogéneos. ¿Saben cuál, por ejemplo? El agua de mar. ¿Eh? El agua de mar. Por el oleaje, en la superficie, si este es el agua de mar hacia profundidad acá en la superficie que hay mucho oleaje, se está constantemente oxigenando. ¿Eh? O sea que el oxígeno disuelto, la cantidad de oxígeno disuelto acá en los estratos superiores es mucho mayor que la que hay en el fondo del mar. Entonces, y eso va variando gradualmente. Cuanto más hacia el fondo me voy, menos oxígeno disuelto hay en el agua. Y seguramente cambie, por supuesto, gradualmente también la densidad de esa agua. ¿Estamos de acuerdo? Cuando un líquido tiene mucho gas disuelto, la densidad baja. Así que la densidad de acá arriba, que tiene mucho gas disuelto, es menor que la de abajo. Inclusive la densidad también aumenta cuando disminuye la temperatura. O sea que a menor temperatura hay más densidad y a mayor temperatura, donde los líquidos en cierta forma dilatan, la densidad es menor. Así que gradualmente la densidad va disminuyendo a medida que me voy para el fondo. Ese es un sistema inhomogéneo. ¿Está? Bien. Bueno, recién mencioné acá atrás que estaba compuesto por distintas fases un sistema heterogéneo. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Qué es una fase? Una fase es cada uno de los sistemas homogéneos. Lo voy a leer y después lo voy a explicar. Fase es cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo. A ver, tengo un sistema heterogéneo, y si es heterogéneo, entonces tiene distintas fases, sistemas homogéneos. El sistema heterogéneo, por ser heterogéneo, tiene otros sistemas homogéneos en sí mismo de ahí adentro, que lo componen. No quiero seguir con la definición. Miren, esto es un sistema heterogéneo, ¿está bien? Pero esto en sí mismo es un sistema homogéneo. Si este es mi sistema, color gris, color gris, color gris, color gris, color gris. Lo parto como si esto fuera una tiza, y la dureza de este pedacito de tiza es la misma que la dureza que este pedazo más grande de tiza, ¿está bien? Las propiedades intensivas no cambian. Este es un sistema homogéneo. Este es un sistema homogéneo. Color blanco, color blanco, color blanco, color blanco. La resistencia a la rotura es la misma si agarro una cantidad mayor o una cantidad menor y en cualquier punto del sistema. Pero cuando yo tomo un sistema heterogéneo, ya es heterogéneo porque cambian las propiedades intensivas acá y acá. ¿Se entiende? Son distintas. Pero guarda, esto es un sistema homogéneo y este es un sistema homogéneo. Juntos conforman un sistema heterogéneo. ¿Está bien? Y esto es lo que yo llamo una fase, y esto llamo otra fase. O sea, acá tengo un sistema heterogéneo de dos fases. Cada una de ellas es un sistema homogéneo. Bien, ahí está la definición de fase entonces, ¿no es cierto? Es cada uno de los sistemas homogéneos que componen un sistema heterogéneo. Separadas unas de otras por las superficies de discontinuidad. Ahí la tenemos, ¿no? Acá de repente, de golpe, pasamos de un sistema homogéneo a otro. Superficie de discontinuidad. ¿Se entiende? Bien, sigamos. ¿Qué es un componente? Un componente es cada una de las sustancias que componen el sistema material. Eso es un componente. Cada una de las sustancias que componen el sistema material. ¿Está bien? Y eso es válido para sistemas homogéneos o heterogéneos. Componentes. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, acá tengo té con limón. ¿Está bien? Ustedes no lo aprecian ahí, pero acá hay té con limón. ¿Está bien? Bien, buenísimo.
olvidemos de la taza, mi sistema es el té con limón que está ahí adentro. Supongamos que yo tengo el té, que está disuelto, en agua y limón, que le agregué limón. ¿Está bien? Supongamos que esas son sustancias. Bien, ¿qué tengo acá? Un sistema homogéneo. Si yo tomo una gotita de acá, la separo y la analizo, o la analizo de ahí arriba, de otro lugar, o de otro lugar, o de otro lugar, siempre dan las mismas propiedades intensivas, ¿no es cierto? Es un sistema homogéneo. ¿Tiene distintos componentes? Sí. Cada una de las sustancias que lo componen a ese sistema tiene 3 componentes. ¿Está bien? El agua, el limón y el té. Son 3 componentes, pero el sistema es homogéneo. ¿Está bien? Acá, el ejemplo de hoy, supongamos que este es un sistema homogéneo, sea lo que sea, y este también. Este es un sistema heterogéneo ahora. Y cada uno en sí mismo es un sistema homogéneo. ¿Eh? ¿Cuántas fases hay? Y una fase que es esta y otra fase que es esta. ¿Está bien? Ahora, mi sistema puede ser ese. Ahí lo tenés. Entonces, ahora, ¿cuántas fases tengo? 2. Sistema heterogéneo. Me olvido de la taza. Tengo esta fase, que es un sistema homogéneo. Lo que está ahí adentro, que es mi otra fase, que es el sistema homogéneo compuesto por agua, té y limón. Y este es mi sistema heterogéneo. ¿Cuántos componentes hay? 1, 2 el agua, 3 el limón, 4 el té. ¿Está bien? Bien, después vamos a hacer ejercicios sobre eso, pero los sistemas homogéneos o heterogéneos tienen distintos componentes. Puede haber un sistema homogéneo que tenga, heterogéneo, perdón, que tenga muchas fases y un solo componente. Muchas fases. Ahí lo tenés. Sistema heterogéneo, muchas fases, pero un solo componente. ¿Puede haber? Sí, lo piensan. Es sencillo. Bueno, ¿cuántas fases tiene un sistema homogéneo? Un sistema homogéneo posee solo una fase. Por eso es un sistema homogéneo. Yo acá no encuentro superficies de discontinuidad. No hay 2 sistemas homogéneos dentro de este sistema, como había antes en un sistema heterogéneo. Sistema homogéneo, juntos forman un sistema heterogéneo. Fase 1, fase 2, sistema heterogéneo. En un sistema homogéneo solamente hay una fase. Por eso es un sistema homogéneo. Es una pregunta que da para confusiones a veces. ¿Puede un sistema homogéneo tener varios componentes? Homogéneo. Sí, por supuesto, acá lo tenés. Este es un sistema homogéneo, lo que está ahí adentro, y hay 3 componentes, varios, 3. Agua, limón y té, ¿no es cierto? Bien. Que tenga varios componentes no significa que no sea homogéneo. ¿Vieron que hubo una aclaración ahí? Que tenga varios componentes no significa que no sea homogéneo. Es decir, yo tengo un sistema material compuesto por agua, té y limón. ¿Qué tipo de sistema es? Y no sé, faltan datos. Puede ser homogéneo o heterogéneo. Si está todo íntimamente mezclado, como acá, tengo un sistema homogéneo. Si el agua la tengo por un lado, no lo mezclé con el té y no lo mezclé con el limón, tengo un sistema heterogéneo. Los mismos componentes formando un sistema homogéneo o un sistema heterogéneo según cómo estén relacionados entre ellos, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuántas fases tiene un sistema heterogéneo? Tiene más de una fase. ¿Está bien? Acá teníamos el sistema heterogéneo hoy. Ahí lo tenemos. Sistema heterogéneo. 3 fases. 1, 2, 3 fases. En este caso, un sistema heterogéneo tiene más de una fase. Si no tuviese más de una fase, sería un sistema homogéneo. Bien. ¿Y un sistema heterogéneo puede tener varios componentes? Claro que sí, ya lo saben. Pero ahora la pregunta que yo les hacía hace un ratito, acá abajo, en el verde, acá. Piénsenla un minutito y después siguen con el video. ¿Puede tener un sistema heterogéneo un solo componente? Bueno, paren el video, los dejo 10 segundos para que piensen y contestamos. Bueno, para aquellos que lo contestaron bien, muy bien, felicitaciones. Fíjense que sí, un sistema heterogéneo puede tener varios componentes. Un ejemplo, tengo un vaso con agua, me olvido del vaso, como vidrio. Tengo un vaso con agua adentro.
supongamos agua pura, un cubito de hielo, ¿eh? De agua pura y vapor de agua arriba, agua pura. Y lo cierro, un recipiente. Entonces tengo un sistema heterogéneo. ¿Por qué es heterogéneo? Y es heterogéneo porque este es mi recipiente, lo voy a dibujar acá, cerrado, acá tiene una tapa, y yo tengo acá tengo líquido, acá tengo un cubito de hielo flotando, y acá tengo vapor de agua. Voy a poner vapor de agua. Bueno, este es mi sistema. Ahí está mi sistema material. Es heterogéneo, porque yo tomo una muestra de acá, está bien, es agua, perfecto, pero agua en estado líquido, la densidad es distinta que si tomo propiedad intensiva a una muestra de acá, ¿está bien? Y es distinta a si tomo una muestra de acá, pero es agua, agua pura. Entonces tengo un solo componente que es agua, un sistema heterogéneo y 3 fases. Así que la respuesta es sí. Para aquellos que lo contestaron bien, bueno, felicitaciones. Sigamos adelante. Los componentes, primero las fases, perdón, de un sistema heterogéneo, las fases de un sistema heterogéneo, se pueden separar. ¿Está bien? Para lo cual, esos métodos se llaman métodos de fraccionamiento. ¿Está bien? Y se lo denomina el proceso por el cual de un sistema heterogéneo se separan los diferentes sistemas homogéneos. Repito, el proceso por el cual de un sistema heterogéneo separamos los sistemas homogéneos que lo componen, o fases, se denomina separación de fases. ¿Está bien? Estamos separando fases. Bien. ¿Pueden separarse las fases de un sistema homogéneo? Bueno, les dejo, paren el video si quieren y respondan. A ver qué entendieron hasta ahora. Bueno, para aquellos que contestaron que no, está muy bien, porque un sistema homogéneo tiene una sola fase. No hay fase para separar, así que muy bien aquellos que contestaron bien. Bueno, ¿pueden separarse los componentes de un sistema homogéneo? Componentes, no fases. Sistema homogéneo, por ejemplo, el aire es un sistema homogéneo. Tiene muchos componentes, tiene gas neón, gas nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene monóxido de carbono, está gaseoso, tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene vapor de agua, sistema homogéneo. ¿Se pueden separar los componentes de un sistema homogéneo? Sí, por supuesto. Y a esa separación de componentes de un sistema homogéneo se lo denomina fraccionamiento. Que es lo que yo escribí acá como título, acá a la izquierda en la lámina, ¿no es cierto? Fraccionamiento, ahí lo tenés, de un sistema homogéneo. Bien. Y lo anterior, si estaba hablando de un sistema heterogéneo, hablábamos de separación de fases, ¿no es cierto? Acá, en el título está. O sea, que cuando hablo de separación de fases, estoy trabajando con un sistema heterogéneo, ahí lo escribo, y cuando estoy hablando de fraccionamiento, estoy hablando de un sistema homogéneo. Yo separo la fase de un sistema heterogéneo, fracciono los componentes de un sistema homogéneo. ¿Está? Sigamos. ¿De un sistema heterogéneo se pueden separar los componentes? Por supuesto que sí. Primero separamos cada una de las fases en un sistema heterogéneo. Separamos las fases. Y una vez que separamos las fases, acá tenemos una fase que conformaba el sistema heterogéneo. Y una vez que separamos una fase, ¿qué hacemos ahora? Separamos los componentes de esa fase. De mi sistema homogéneo, separo los componentes por fraccionamiento. ¿Está bien? Ya van viendo por dónde viene la mano, me parece. Bien. ¿Cuáles son pregunta acá, uno de los métodos mecánicos de separación de fases más usuales? A ver, piénsenlo un minutito. ¿Cuáles son algunos de los métodos mecánicos de separación de fases más usuales? Separación de fases acá, sistema heterogéneo, ahí, flecha, acá a la izquierda. ¿Está bien? ¿Cuáles son los más comunes, los que más conocemos? Bueno, si quieren paren el video, así contestan. Yo tomo un sorbito de té helado. Bueno, mencionamos algunos, a ver.
Solubilización. ¿Me dan un ejemplo de solubilización? Bueno, es más complejo para dar un ejemplo en este momento, pero vamos a ver un poquito más adelante. Filtración. A ver, ¿no filtramos acaso el café de filtro? ¿No lo usamos? ¿No filtramos los fideos cuando los colamos en el colador para escurrirlos? ¿Eh? Decantación es otro método mecánico de separación de fases, más usuales. Estamos hablando de sistemas heterogéneos. Decantación. Centrifugación, en los laboratorios, cuando queremos separar de la sangre los componentes que están suspendidos, glóbulos rojos, etcétera, leucocitos, bla, 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 centrifugamos y separamos la ropa húmeda en el Kohinoor. No vale pasar publicidad. Bueno, gira a mucha velocidad y eso provoca, por centrifugación, que el agua húmeda que está en la ropa se vaya por su fuerza centrífuga y se separe de la prenda. ¿Está bien? Eso es un método de separación de fases de un sistema heterogéneo, ¿no? Ropa húmeda. Si la ropa es una fase, la otra fase era el agua que la estaba mojando. Tamización, ¿está bien? Tamicemos harina para hacer una masa fina. Eso es tamizar. Estamos separando las fases del sistema, las granos más grandes de los más finitos. Y la imantación, ¿no es cierto? Eso de más difícil que encontrar una aguja en un pajar, y no sé si es así. Yo nunca creí en eso. Agarro un imán y lo paso por el pajar y ¿sabes qué? La aguja en un ratito ya la tengo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, bien. ¿Y cuáles son los métodos de fraccionamiento más usuales? Es decir, ahora acá, flecha a la izquierda acá abajo, fraccionamiento. Yo quiero separar los componentes de un sistema homogéneo. Bueno, los que vamos a ver son el calentamiento, la cristalización, la destilación simple y la destilación fraccionada. Destilación le suena a algunos, ¿no es cierto? Calentamiento también. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a los métodos mecánicos de separación de fases de un sistema heterogéneo. Métodos mecánicos, se los llama así, de separación de fases de un sistema heterogéneo. Bueno, habíamos mencionado acá solubilización, filtración, decantación, centrifugación, tamización e imantación. Hay otros. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué es la solubilización? Es un método de separación de una fase sólida de otra también sólida en un sistema heterogéneo, aprovechando que una de ellas es soluble en un líquido y la otra no. Aprovechando que una de ellas, de una de esas fases, dos fases sólidas, es soluble en un líquido y la otra no. Un ejemplo, vale, si quieren paren el video, piénsenlo y lo continúan. Bueno, un ejemplo, tengo arena mezclada con sal. Chao, yo quiero usar la sal, ¿cómo hago? Lo pongo en un recipiente y le agrego agua. La sal se disuelve en el agua y la arena no. Listo, lo filtro y pasa el agua salada y me queda la arena en el filtro. Agarro el agua salada, la caliento, vaporiza el agua y me quedó la sal. ¿Vieron? Eso es solubilización, separar una fase sólida de otra sólida. Arena, fase sólida, la otra fase sólida era sal. La separé. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es la filtración? La filtración es un método de separación de una fase sólida de una líquida en un sistema heterogéneo. Separo una fase sólida de una líquida en un sistema heterogéneo. Si mi sistema son los fideos con agua y lo voy a colar en el colador para escurrirlos, lo filtré. Separé el sólido, que son los fideos, de la fase líquida, que era el agua. Bien, eso es filtración. ¿Qué es la decantación? En la decantación es un método de separación, siempre estamos hablando mecánicos, de fases, de una fase sólida de una líquida, de una fase sólida en una líquida, separo dos fases, en un sistema heterogéneo, aprovechando su diferente densidad. También se emplea la decantación para separar líquidos no miscibles. No miscibles quiere decir que no se mezclan entre sí, por ejemplo, agua y aceite. Para separar líquidos no miscibles de diferente densidad. Entonces vamos de a poquito. A ver,
tengo un sistema heterogéneo, acá, y quiero separar una fase sólida de una fase líquida. ¿Está bien? Por decantación. Como tienen distinta densidad, ¿sí? La fase sólida va a decantar en la fase líquida. Por ejemplo, naturalmente, si yo agarro, ustedes vieron, por ejemplo, siempre doy el ejemplo del agua del Río Grande cuando está muy turbia. Tomen agua del Río Grande, pónganla, digo, en un vasito y déjenla hasta mañana y van a ver que se formó una decantación abajo y el agua quedó mucho más límpida, incolora, no tan turbia en la superficie. ¿Está bien? Naturalmente decantaron las partículas que estaban suspendidas en el agua del Río Grande que le daban ese aspecto de agua sucia. ¿Está bien? Bueno, por decantación separé la fase sólida de ese sistema, que era agua sucia, de la fase líquida, que era el agua. ¿Está bien? Y en el caso de, también se llama decantación, y para eso se usa una ampolla de decantación, cuando queremos separar agua de aceite, por ejemplo. Después vamos a ver la ampolla de decantación. Son dos, en este caso, un sistema heterogéneo, dos sistemas homogéneos de fases líquidas, separadas porque no son miscibles, no son miscibles, no se mezclan. Entonces yo los puedo separar por el método de decantación, en una ampolla de decantación, como vamos a ver en unos minutos. ¿Qué es la centrifugación? Es lo mismo que la decantación, ¿está bien? Pero acelerado el método. Yo lo hago aceleradamente, ¿está bien? Separo una fase sólida de una fase líquida en mi sistema heterogéneo. Por ejemplo, la sangre con todos sus componentes, ¿no? En una centrífuga. Yo lo dejo naturalmente, algunas purezas, sobre todo que tenga la sangre no disueltas, pueden decantar, pero si lo centrifugo, estoy acelerando el método de decantación. ¿Está bien? Y la tamización, bueno, yo separo dos fases sólidas en la tamización, ahí tengo un tamiz, dos fases sólidas de un sistema heterogéneo, ¿ok? Aprovechando qué cosa, la diferencia de tamaño. Las partículas de mucho tamaño, como este mouse, no van a pasar. Las partículas de tamaño pequeño, como esto que tengo acá en la mano, sí van a pasar, ¿está bien? Tamicé, separé dos componentes, dos fases sólidas de mi sistema heterogéneo, dos fases sólidas de mi sistema heterogéneo, mediante la tamización, ¿está bien? Y ahora, ¿qué es la imantación? Bueno, claro, separo una fase sólida de otra, la aguja del pajar, o la aguja del pajar, claro, de otra. Separo una fase sólida de otra sólida también, en un sistema heterogéneo. Aprovechando que una de ellas tiene propiedades magnéticas, en el caso de la aguja. ¿Está bien? Bueno, así que terminemos con el mito del más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Bien. Vamos a ver ejemplos de separación de fases de un sistema heterogéneo. Un ejemplo. Hay un video que yo ya subí a YouTube el año pasado sobre esto, que les recomiendo que lo vean. Después se los paso por WhatsApp, que se llama separación de fases. Un ejemplo un poco más complejo que este es muy sencillo. Bueno, tengo un recipiente que simplemente hace a las veces de limitar cuál es mi sistema. El recipiente de plástico de vidrio no entra en mi sistema, no lo vamos a considerar. Donde tengo agua, estado líquido, arriba sobrenadando aceite, no se mezclan, son invisibles. Tengo un clavito de hierro en el fondo, de acero. Tengo arena en el fondo y tengo una bolita de vidrio. Este es mi sistema, ¿está bien? Bueno, yo quiero separar todos los componentes y las fases del sistema. O sea que quiero hacer, aprovechando estas técnicas que vimos antes de separación de fases o de fraccionamiento, si fuera el caso, para poder separar cada uno de estos 5 componentes que hay en este sistema. Yo acá los he abreviado para no tener que escribir a cada rato aceite, AC, ni agua, ni clavo. ¿Estamos? Lo mismo para arena y para bolita de vidrio, si no vamos a pasar escribiendo. Bien, bueno, ¿qué creen que es lo primero que hacemos con todo esto? Los dejo pensar unos minutitos. Paren el video. Bueno, bien, para los que contestaron acertadamente, lo filtro. ¿Está bien?
Si yo lo filtro, con un papel de filtro en un embudo, ¿qué va a pasar? Por un lado, va a pasar el agua y el aceite. ¿Está bien? No son retenidos en el filtro. Y por otro lado, arena, bolita de vidrio y clavos. ¿Está bien? Bueno, genial. Ya he separado algunos componentes de mi sistema. Todavía tengo cosas para hacer, porque tengo que separar el agua del aceite, tengo que separar la arena de la bolita de vidrio y de los clavos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿qué hacemos con el agua y el aceite? Son inmiscibles, ¿eh? Son dos líquidos. Bueno, uso una ampolla de decantación. Como habíamos visto antes, una decantación. Esa es una ampolla de decantación. ¿Ven? Acá ven el aceite, acá arriba. Y acá ven el agua. ¿Está bien? Yo pongo ese sistema en esa ampolla de decantación. Acá hay una válvula, la ven ahí, que está cerrada. Y cuando yo la abro, empieza a caer acá. ¿Sí? Pasa primero el líquido. El agua, perdón, celeste, ahí. Está marcado como celeste. Y cuando llega al nivel, acá, que acá empieza a aparecer ya el aceite, cierro. Entonces yo separé el agua acá, me lo llevo y después en otro recipiente separo el aceite. Ampolla de decantación se llama eso, ¿está bien? El método es la decantación. Entonces ahora tengo el agua y tengo el aceite. ¿Está bien? Bueno, pero nos quedó acá a la izquierda, ahí, la arena, bolita de vidrio y el clavo. ¿Qué hacemos? Una imantación. Está claro, ¿no? Se los iba a dejar para que lo piensen, pero bueno, no es tan difícil. Entonces, si yo paso un imán por ahí, separo todos los clavos. Ahí están los clavos. Y por otro lado me quedaron arena y las bolitas de vidrio. Bueno, los dejo a unos segundos para que piensen qué hago ahora con la bolita de vidrio y la arena. Bueno, muy bien aquellos que acertaron. Lo tamizo. Ahí. Los granitos de arena que son pequeños, granulometría muy pequeña, pasan por la malla esta de mi tamiz. Sin embargo, las bolitas de vidrio no. ¿Estamos? Bueno, en definitiva, ¿qué tengo ahora? Usé la filtración, la decantación, la imantación y la tamización. ¿Está bien? ¿Para qué? Para separar el agua del aceite, de los clavos, de la bolita de vidrio y de la arena. Después les recuerdo, está el video ese que yo subí a YouTube sobre sistemas materiales y separación de fases. Después se los paso por el grupo de WhatsApp. Si no, lo buscan en mi canal de YouTube, Javier Antonio Montes. Ahí está. En la lista de producción de química. Bien. Habíamos visto también antes que habíamos nombrado algunos métodos de fraccionamiento de sistemas homogéneos, ¿no? Entonces, habíamos mencionado el calentamiento, permite separar dos componentes de un sistema homogéneo, siendo que uno de ellos está disuelto en el otro. Yo por calentamiento puedo separar dos más componentes de un sistema homogéneo, donde uno de ellos está disuelto en el otro. Cuando lean una definición, no la aprendan de memoria, léanla buscando las palabras claves. Un ejemplo de esto, el agua con sal cuando estoy haciendo los fideos, la sal está disuelta en el agua. Si yo me olvido de poner los fideos y de apagar la hornalla, ¿qué pasa? El agua hierve, pasa del estado líquido al estado gaseoso, se fue, y cuando voy a las 2 horas, a lo mejor la cacerola está el rojo vivo y en el fondo hay sal. ¿Qué hice? Por calentamiento, separé los componentes de un sistema homogéneo. Era un sistema homogéneo el agua con sal. No había sal en el fondo. Estaba disuelta. ¿Está bien? Y yo, mediante calentamientos, logré separar un componente, la sal, que estaba disuelto, en el otro componente, que era el agua. Bien. Bueno, la cristalización es un método también de fraccionamiento que permite separar sólidos que cristalizan de la solución en la que se hallan disueltos. Sólidos que cristalizan de la solución en la que se hallan disueltos. Separo sólidos que están disueltos, formando lo que es una solución que después vamos a ver ahí.
por ejemplo. Le doy un ejemplo. Yo trabajé mucho tiempo con eso en los ingenios azucareros. Antes de que el azúcar la obtengamos en cristales, como la conocemos, cristales blancos, está en un reactor a muchísima temperatura y está lo que se llama sobresaturado. Es decir, yo donde ponga un poquitito más de azúcar, el azúcar va a pasar al estado sólido. Un caso de estos, fíjense ustedes, les voy a dar un ejemplo y después retomo con el del ingenio azucarero. Cuando nosotros tenemos café y le ponemos azúcar al café, ¿no es cierto? Yo le pongo una pizquita de azúcar, está todo bien, termino de tomar el café y no encuentro azúcar en el fondo. Ahora, si yo le pongo mucho azúcar, mientras el café está caliente, el azúcar se puede disolver. Y yo voy tomando, y cuando estoy por terminar la tacita, que ya está más frío, veo en el fondo un montón de azúcar que antes no estaba. Bueno, ¿cuánto azúcar puede disolver el café? Depende de la temperatura a la cual está el café. ¿Está bien? Entonces, yo tengo mucha temperatura el café. Si tengo mucha temperatura, esa solución de azúcar, en el ingenio azucarero dentro del reactor, estado líquido muy caliente, todavía puedo disolver. Ahora, donde yo lo enfrío, o donde le agrego un poquitito más de azúcar al café, o de azúcar a mi reactor, donde yo me paso de cantidad de azúcar disuelto, ya se empieza a formar cristales y pasan al estado sólido y se separan. ¿Está bien? Ese es el método de cristalización. Nosotros decimos que agarramos un cristal de azúcar y lo ponemos en el reactor y se forma azúcar. De pronto todo el azúcar pasa al estado sólido. ¿Está bien? Y queda separado de la solución. Bueno, les dejo como tarea buscar otros aplicaciones para la cristalización. Lo pueden googlear y lo compartimos, ¿vale? Habíamos visto otro método de fraccionamiento que era la destilación simple. Perdón, déjenme volver acá con el tema de las soluciones. Si yo pongo un poquitito de azúcar en el café va a quedar dulce, pero no va a aparecer azúcar en el fondo. Hay un límite que tiene que ver con la solubilidad del azúcar, en este caso en el café, o en el agua caliente, o la sal en el agua caliente. Un límite de cantidad de sustancia sólida que yo puedo disolver. Si me paso y le agrego más y más y más, ya no voy a poder disolver, va a aparecer en el fondo. Y si no prueben, agarren un vaso con agua caliente y empiecen a meterle sal, poquitito, y se disuelve, y después de pronto, por más que le pongan sal, la sal va a aparecer en el fondo separada, ¿está bien? Decimos que está saturado de sal y entonces ya no disuelve más y empieza a aparecer sal en el estado sólido, en el fondo, ¿está bien? Bien. La destilación simple es un método de fraccionamiento que se emplea para separar el disolvente de las sustancias que están disueltas en él, de las sustancias sólidas. Si yo agarro un vaso con agua y le disuelvo sal, tengo un sistema homogéneo. Le pongo cantidades suficientes como para que no llegue a que esté saturado, un poquitito de sal nomás. Ahora, este sistema homogéneo, ¿yo puedo separar la sal de ahí? Sí, por destilación simple. Estoy separando el disolvente, que es el agua, ¿de qué? De la sustancia sólida que estaba disuelta en el agua, que era la sal. Ese es el concepto, ¿está bien? ¿Cómo lo hago? Lo vamos a ver en un ratito. Y una destilación fraccionada es lo mismo, pero separo dos o más líquidos mezclados entre sí. Tengo un sistema homogéneo con dos o más líquidos y mediante la destilación fraccionada, aprovechando que cada uno de ellos tiene distintos puntos de ebullición, no lo repitan por repetirlo, sino que pregunten, en este caso se los cuento, es la temperatura a la cual un líquido pasa del estado líquido al estado gaseoso a una determinada presión. El punto, repito, la temperatura, punto de ebullición es una temperatura a la cual un líquido pasa al estado gaseoso a una determinada presión. A la presión atmosférica, el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso a 100 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición del agua. El agua, decimos comúnmente, hierve a 100 grados. Bueno, ese es el punto de ebullición del agua. ¿Está bien? Entonces yo tengo varios líquidos mezclados entre sí, no como el caso del agua y el aceite que estaban
separados porque no son miscibles. Tengo muchos líquidos mezclados entre sí, por ejemplo agua y alcohol, cuando hacemos esa solución de 70% de alcohol, de alcohol y 30% de agua. Son dos líquidos que tengo mezclados entre sí. Íntimamente tengo un sistema homogéneo. Voy a usar un método de fraccionamiento para separarlos. ¿Mediante qué? Destilación fraccionada. La temperatura de ebullición del agua de 100 grados Celsius es mucho menor que la del alcohol. Entonces, si yo eso lo pongo en un recipiente y lo caliento, cuando llegue a la temperatura de ebullición del alcohol, el alcohol se va a ir en estado gaseoso y todavía va a estar el agua ahí. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona el equipo este. Que esta, creo que es la última lámina ya. Bueno, y acá tenemos una destilación simple. Ahí está el texto. Básicamente lo que tenemos es un soporte universal. Esto es aparatología o aparatos de laboratorio. Después vamos a conocer en el laboratorio, los tenemos cuando visitemos el laboratorio. Un soporte universal. Tenemos un matraz, ese recipiente de vidrio con esa forma media extraña. Apoyado como corresponde, la tela metálica, el mechero para calentar lo que pongamos ahí adentro. Un tapón, si queremos ahí adentro, puede estar perforado con un termómetro para ver las temperaturas. Y un refrigerante. Ahora voy a explicar cómo funciona. Y un recipiente, en este caso está dibujado un Erlenmeyer, que es un aparato muy común de laboratorio. Un recipiente de vidrio que tiene esa forma. Que es muy práctica esa forma porque lo agarro de arriba y hago así, puedo mezclar fácilmente lo que yo ponga ahí adentro, homogeneizar gotitas de reactivo en un líquido y yo lo puedo, bueno, un Erlenmeyer, está dibujado ahí, se los menciono. Pero básicamente lo que hacemos nosotros es agregar acá la mezcla, la solución, le podemos saber lo que es una solución, ya sea agua con sal o lo que sea, y yo quiero separar el componente sólido que está disuelto en el líquido, ¿no? Mediante destilación simple. Lean, miren y presten atención. Acá dice destilación simple, no destilación fraccionada. ¿Está bien? Bueno, si yo caliento esto, el agua, no los sólidos que están disueltos ahí, como puede ser la sal, agua con sal disuelta, el agua cuando llegue a los 100 grados Celsius, si la presión es de una atmósfera, va a pasar al estado gaseoso. Entonces los gases se van a desprender y van a empezar a viajar. ¿Está bien? Por acá y van a medir acá. ¿Está bien? Se van a ir moviendo por ahí los gases. Ahora, ¿qué pasa cuando un gas caliente toca una superficie fría? Se condensa. Pasaje del estado de agregación de gas a líquido, ¿está bien? Condensa. Hago una pequeña pausa ahora, hagan una pausa con el video y díganme por lo menos 2 casos donde el gas condensa. Los dejo pensar un ratito. Bueno, a ver si lo pensaron algunos, pararon el video y lo pensaron. Bien. Uno, por ejemplo, cuando se empañan los vidrios. Afuera hace mucho frío y después resulta que los vidrios del lado adentro se empañan y hacemos que los nenes dibujen caritas y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó? El vapor de agua que está acá, conformando la humedad que tiene este ambiente, el vapor de agua toca la superficie fría que es el vidrio, porque afuera hace mucho frío, y pasa del estado líquido, del estado gaseoso al estado líquido, condensó. ¿Está bien? O sea, basta con que cambie la temperatura a la misma presión y ese vapor de agua ahora va a pasar al estado líquido. Condensó. Y el otro caso, cuando yo, que acá no tengo un vaso, pero bueno, supongamos que este es un vaso de vidrio, y yo me sirvo una gaseosa fría sacada recién de la heladera en el vaso acá, en el ambiente este que no hace frío. Bueno, ¿qué creen que pasa? Fíjense lo que pasa. Se sirven en el vaso gaseosa, lo dejan unos minutitos ahí y ahora está todo mojado el vaso por afuera. Y si es una botella de cerveza bien fría, la dejo acá y empieza a chorrear. ¿Está bien? ¿Y eso qué es? Bueno, condensó el vapor de agua que estaba en la atmósfera, tocó esta superficie fría
que se enfrió el vidrio porque yo le puse un líquido frío dentro. El vidrio se enfría y ahora el vapor de agua que está acá toca la superficie fría y condensa, pasa al estado líquido. ¿Está bien? Bien, estos vapores de agua que yo estoy dibujando que se van, que se desprenden del seno del líquido, se desprenden, viajan, y acá en el refrigerante yo lo que estoy haciendo es, abro la canilla esta y hago circular agua fría. ¿Eh? Y el agua circula por acá, por alrededor de ese caño, porque por adentro del caño va a ir el vapor de agua circulando y por afuera, es un caño metido dentro del otro, el agua va a circular por ahí y se va a ir por acá. ¿Lo ven? El agua fría. Entonces, en ese viaje, de acá hacia allá, el agua entra en contacto con el vapores que se desprendieron de acá, que están calientes, y acá adentro, el vapor se va enfriando, como dijimos recién en los dos ejemplos que di. Y entonces el vapor condensa, y acá tengo las gotitas de agua que voy recogiendo en el recipiente, ¿no es cierto? Sigo, y al final el agua de acá se va, evapora y condensa y la recupero como líquido en este recipiente, y ahí me queda, cuando termino, toda la sal. Si hicieran esto en un laboratorio, se frena antes de terminar de que se evapore todo, ¿no? Por una cuestión de seguridad. No vamos a seguir calentando y el agua ya se fue y empezamos a calentar el vidrio y la sal que estaba ahí en el fondo. Bueno, con esto hemos terminado. Les repito que está ahí en mi video de YouTube una clase sobre separación de fases. Así que un ejemplo muy, muy lindo. Pueden verlo y después les paso por mail o por WhatsApp el vínculo. Y bueno, tiene una tarea ahí en una lámina, creo que la 7, para responder. Y bueno, nos vemos en la próxima clase. Cuídense, estamos en cuarentena, quédense en casa, salgan para lo indispensable nada más, siempre y cuando tengan el permiso o vayan a lugares habilitados. Y bueno, nos vemos en la próxima.